Apocalipsis 2. No, no hay aquí. No está aquí, hijo mi amor. Apocalipsis 2. 18. 2:18. Y vamos a la palabra de nuestro Dios. Bájale el volumen, por favor. O póngale vibrador al celular, póngale vibrador a sus celulares. Amén. Vamos a leer la palabra en Apocalipsis 2:18. Si ya lo encontró, póngase de pie. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. La palabra de Dios nos dice. Bájale el volumen. Ayúdele a bajar el volumen, por favor. Pero bájele nomás el volumen, se escucha clarito. Dice la palabra de nuestro Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Tome su asiento y cierre sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, nos disponemos, Señor, hoy a recibir tu palabra. Haz tu obra, Señor amado, en este lugar, en esta iglesia, papá. Hoy habla, Señor, a nuestras almas, a nuestras vidas. Háblanos, oh Dios. Redarguye, Señor, exhorta, anima, levanta, Padre. Santifícanos en tu palabra, bendito Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Desechamos todo pensamiento contrario a Cristo, Señor, y ponemos nuestra mente en tu palabra, oh Dios. Que se grabe en nuestro corazón, que se grabe en nuestra mente, que se grabe en nuestros oídos, Señor. Tu palabra, oh Dios, que se grabe en nuestros corazones. Te lo pido, Señor, glorifícate una vez más. Gracias, poderoso Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El domingo, hermano, estábamos hablando acerca de un gran problema dentro de la iglesia, un gran problema dentro de nosotros como cristianos, y es la tolerancia, ¿sí? Es la tolerancia. Usted tiene que saber que Dios no es tolerante. Dios no es tolerante. ¿Ah? Nosotros, hermano, podemos ser tolerantes, pero Dios no es tolerante. Diga conmigo tolerante. ¿Sí? Ahora, fíjese que Dios dice aquí, le he dado tiempo para que se arrepienta, dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Dirija su mirada un ratico acá. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero yo le digo que Dios no es tolerante. Y aquí hay un problema en esta iglesia. Dios le está diciendo, el problema tuyo, le está diciendo, es que tú toleras lo que no debes tolerar. Dios no es tolerante.
pero Dios da tiempo. Y hay una gran diferencia entre ser tolerante y dar tiempo. Hay una grandísima diferencia. Porque aquí dice Dios, yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Le he dado tiempo, pero dar tiempo y ser tolerante no es lo mismo. Porque cuando nosotros somos tolerantes, hermano, ¿cuál es la diferencia entre ser tolerante y dar tiempo? Cuando nosotros somos tolerantes, nosotros aceptamos el pecado, aceptamos lo malo. Eso es ser tolerante. Bueno, yo lo acepto que tal persona viva de tal manera, aunque a Dios no le agrade, pero yo lo acepto. Pero eso va a permanecer ahí para siempre, hermano. Eso va a quedarse allí. Eso es ser tolerante. Dios no es tolerante, porque Dios siempre nos va a decir, arrepentíos y convertíos. ¿Dice amén? Dios siempre te va a decir lo mismo, arrepiéntete. Pero la misericordia de Dios es tan grande que Dios te da tiempo. Dios sí da tiempo, pero no es tolerante. Dios no acepta lo malo, pero te da tiempo para que te arrepientas. Pero si no te arrepientes, llega el día en el que Dios toma cuentas de eso. ¿Cuál era el problema de esta iglesia? Que eran tolerantes. ¿Tolerantes con qué? Eran tolerantes con una persona que en esa iglesia se hacía pasar por profetisa, que se hacía pasar por maestra, se hacía pasar por una mujer de parte de Dios, pero que de Dios no tenía nada. No tenía nada de parte de Dios, sino que enseñaba, dice a la gente, a fornicar, o sea, a vivir en adulterio, a vivir en fornicación, a vivir en unión libre. Tal vez le decía a la iglesia, hermanos, no se preocupen, ya no es necesario casarse. Mire, sencillamente con que un predicador diga que no es necesario casarse, que ya si se aman eso es suficiente delante de Dios. Y algunos dicen en la Biblia, porque Isaac no se casó, Isaac solo conoció a su esposa y dice que la llevó a su tienda y se unió a ella y ya estaban casados. Hermano, eso es una ignorancia de la palabra de Dios y de cómo vivían en ese tiempo. Hay que casarse. Pero basta con que alguien le diga que no debe casarse, ese ya tiene la doctrina de Jezabel. ¿Dice amén? Entonces, puede ser aquí dos cosas. La primera, que haya una mujer que se hace pasar por profetisa, se cree maestra y empieza a enseñar, y el pastor de la iglesia no dice nada, es tolerante, acepta lo que está sucediendo. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es la doctrina de Jezabel. Diga conmigo, la doctrina de Jezabel. Puede que no haya sido una mujer, puede que haya sido una doctrina, una forma de pensamiento, porque acuérdese que Jezabel aparece atrás con la esposa del rey Acab, hermano, que era una mujer que mataba a los sacerdotes de Dios y ponía sacerdotes de Baal, hermano, y enseñaba al pueblo a cometer toda inmoralidad sexual, y también le enseñaba al pueblo a ir en pos de los Baales, o sea, se me fue la palabra, idolatría. Dos cosas que definen a Jezabel, la doctrina de Jezabel: la inmoralidad sexual, el libertinaje sexual y la idolatría, el buscar a otros dioses que no sea el Dios todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, hermano, que si era una doctrina, tal vez no era una persona, que si era una doctrina, ¿cómo puede, hermano, el cristiano o la iglesia de Dios vivir de tal manera que por un lado tiene cosas buenas, pero por otro lado vive con la doctrina de Jezabel? Porque mire lo que dice: yo conozco tus obras. Mire, tenían buenas obras. Diga conmigo, buenas obras. Dice, y amor, tenían amor. Tenían fe. ¿Qué más tenían? En el 19, en el 2:19. Servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son mayores que las primeras. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está diciendo? Mire.
Está diciendo obras, amor, fe, servicio, paciencia, y las obras postreras son mayores que las primeras. ¿Qué es eso? Diga conmigo, crecimiento. Está creciendo. Esta es una iglesia que crece, es una iglesia que se desarrolla, es una iglesia que va avanzando, es una iglesia, hermano, que va creciendo. Mire, está creciendo la iglesia, va creciendo, crece y crece y crece y crece. Pero ¿sabe qué? Déjame decirle una cosa, el ingrediente esencial para el crecimiento desorden, hermano, el crecimiento, podríamos decirlo rápido, sí, diga conmigo, crecimiento rápido. Para el crecimiento rápido, ¿sabe cuál es el ingrediente esencial para el crecimiento rápido? El desorden. Grábese eso en su cabeza, grábense en su cabeza esto. Cuando ustedes estén al frente de una obra, cuando ustedes vayan a ayudar, hermanos, sean enviados a ayudar en una obra, si ustedes se van a dar cuenta de algo, a medida que vayan conociendo las iglesias, hermanos, de este ministerio, o tal vez iglesias de algún conocido, familiar, donde van, ustedes se van a dar cuenta de algo. El ingrediente del crecimiento rápido se llama desorden. Si dejamos que el desorden tome control de la iglesia, eso crece rápido, como la espuma, se levanta así. Cuando nadie controla, dice por ahí un dicho, cuando el gato duerme, ¿qué dice? Los ratones hacen fiesta, dice, ¿verdad? ¿Sí? El ingrediente del crecimiento rápido, estoy hablando del crecimiento rápido, que es muy diferente el crecimiento como Dios lo pone cuando dice que Él añadía a la iglesia los que debían ser salvos. Dios añade los que deben ser salvos. Pero el crecimiento rápido y desmedido, el ingrediente principal es el desorden. No controle nada. No controlemos nada, dejemos que cada quien haga lo que quiera, que todos se crean maestros, que todos impongan manos, que todos hablen, que todos profeticen, que todos prediquen, que todos evangelicen, que todos ministren, que todos echen fuera demonios. Dejemos que todos hagan lo que deseen y esto se dispara. Crece rápido, pero la caída es fatal, porque es lo que Dios le está diciendo. Le he dado tiempo para que se arrepientan, pero como no se van a arrepentir, yo los voy a echar en cama, dice. Y está hablando de un trato duro, enfermedad. Está hablando de crisis, está hablando de tiempos difíciles. En estos más de 20 años que llevo como cristiano y sirviendo, he conocido, y cuando leo esto me doy cuenta de que es verdad. El desorden es el ingrediente del crecimiento rápido. En la medida que nosotros queremos crecer, por crecer rápido podemos cometer muchos errores. Y eso cometió el pastor de esta iglesia. El pastor de esta iglesia, fíjese, toleraba esa doctrina. Toleraba a esas personas que, hermano, se hacían pasar por profetisas o profetizos o siervos de Dios, pero que de siervos de Dios no tenían nada. Y les dejaba libre espacio para que prediquen, para que enseñen, porque hacía dos cosas. Mire que dice, enseñe. Fíjese, subrayelo ahí. Jezabel, que se dice profetiza, enseñe, dice en el 20, y seduzca. Entonces como que le daban espacio, hermano, le daban un espacio a estas personas. No era solo una, eran varias, porque dice, y todos los que fornicaron con Jezabel serán echados en cama, dice. ¿Sí se da cuenta que eran varias personas? Entonces, yo le decía que Dios no es tolerante. Nosotros somos tolerantes, pero no deberíamos serlo. Nosotros somos tolerantes con nosotros mismos y somos tolerantes, hermano, con nuestro propio pecado y somos tolerantes con el pecado de nuestra casa, pero no debiera ser así. Ahora, pastor, pero si yo no debo ser tolerante, ¿cómo debería ser yo? Hermano, nosotros no estamos llamados a ser tolerantes, estamos llamados a ser misericordiosos. ¿Amén o no amén? Estamos llamados a ser misericordiosos. Si tú tienes un hijo que está rebelde, tú tienes dos opciones. Puede ser tolerante o puede ser misericordioso.
Una de dos. Si tú eres tolerante, tú vas a aceptar. Tú vas a aceptar. Y así es como muchos padres dicen, prefiero que se drogue en la casa o que tome en la casa a que vaya a estar tomando, drogándose afuera, en otro lado. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos han oído eso? A padres decir, prefiero que tome aquí, que haga aquí, que se drogue aquí en la casa, que traiga a sus amigas a la casa y que ahí haga lo que quiera en su cuarto, pero antes que vaya a hacer en otro lado. Ya, eso es ser tolerante. Eso es ser tolerante. Y Dios no está de acuerdo con eso. Dios no es tolerante. Dios no es tolerante. Yo, ahora, a nivel personal, puede ser que yo tenga un problema en mí. Puede ser que yo tenga un problema con mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma... Hermano, puede ser que un cristiano miente mucho. ¿Cuántos mienten todavía? ¿Cuántos mienten? ¿Cuántos todavía mienten? No me contesten en voz alta, ¿verdad? Somos tolerantes con nuestro pecado. Somos tolerantes, o sea, no nos estorba, más bien lo aceptamos. Y hermano, ya que Dios así tiene que aceptarnos, algún rato cambiaremos, no lo sé, pero así Dios tiene que aceptarnos. Y lo ponen a Jesús, mire, a Jesús lo ponen en una mesa con un hermano, rodeado de gente malosa, de gente mala. Ahí todo, hermano, Jesús en una cena con gente mala. Y aparentemente eso sería chévere, porque uno dice, Cristo vino ¿por quiénes? Por los malos, por los pecadores, ¿verdad que sí? Pero cuando nosotros leemos esto, nosotros no vemos eso. Nosotros no vemos a un Jesús tolerante. No es tolerante. Porque si Jesús hubiera sido tolerante, ¿sabe qué hubiera dicho? Al que le dijo, Señor, déjame primero ir a enterrar a mis padres, cojo mi herencia y después te sigo. ¿Sabe qué hubiera dicho Jesús? Está bien, vaya por favor, coja su herencia, entierra a sus padres, coja su herencia y después me sigue. Pero ¿sabe qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a los muertos y tú ven y sígueme. Si Cristo hubiera sido tolerante, hermano, jamás le hubiera dicho a la mujer que fue hallada en adulterio, vete y no peques más. Si él hubiera sido tolerante, no le hubiera dicho al ciego que fue sanado, no le hubiera dicho, no peques porque, o al paralítico, si no te va a venir algo peor. Eso no es ser tolerante. Pero nosotros confundimos las cosas y el mundo está confundido, el mundo vive en confusión. Y el mundo quiere que la iglesia sea tolerante, pero Dios no es tolerante. Pero Dios da tiempo para que nos arrepintamos, pero ya nos dice lo que está mal y que debemos cambiar. Si yo aprendo esto de parte de Dios, eso se llama ser misericordioso. Si yo aprendo eso, entonces yo le digo a mi hijo, no te puedes portar así, te voy a dar tiempo para que cambies tu forma de ser, o si no vas a aguantar vara, o si no esto, o si no el otro, los correctivos que sean, pero tiempo te doy para que cambies. Es muy diferente porque ya tú marcas la diferencia entre lo bueno y lo malo. El hijo pródigo se fue de la casa y el padre le dejó que se vaya. No fue tolerante el padre. Si quieres irte, puedes irte. ¿Sabía el Señor que iba a regresar arrepentido? Sí, pero tenía que regresar arrepentido. No sea jamás usted tolerante, pero sí misericordioso. El padre que ama, ¿qué dice? Corrige, no tolera. Vaya a leer bien en la Biblia si dice, el padre que ama a su hijo lo tolera. No dice eso, la Biblia dice, lo corrige. Entonces, nosotros siempre vamos a ser misericordiosos, igual que Dios lo es, que nuestro Padre lo es. Dios no es tolerante. El mundo quiere que los cristianos de hoy en día sean tolerantes y que acepten todo lo que el mundo propone. Y pobres de aquellos pastores que aceptan y toleran lo que el mundo propone como bueno, pero Dios lo ve como malo.
Pobres de ellos, porque ellos van a ser echados en cama el día que el Señor empiece a tomar justicia o juicio de todo. El pastor no puede ser tolerante, el pastor tiene que dar tiempo, eso sí, pero siempre le va a decir a la iglesia: hermano, si alguno no se ha casado, cásese. Si alguno vive mal, hermano, póngase bien delante de Dios. El pastor siempre le va a decir eso. Y va a haber misericordia y vamos a dar tiempo pero todo está en la mano de Dios, pero jamás vamos a ser tolerantes, jamás lo vamos a hacer. Y le pedimos a Dios, yo le pido a Dios que me ayude, que me abra los ojos aún más para poder ver lo que a Dios no le agrada. Y no caer en el error de ser tolerantes. Porque podemos tener una iglesia que crece rápido, pero pagando un precio grande. Ese precio grande es el desorden, hermano, que se causa en la iglesia cuando se deja que cada quien haga lo que desee. ¿Por qué? Porque empezamos a ser tolerantes. Y el precio que se paga ahí es la salvación. Es la salvación de las almas. Nosotros somos tolerantes. Pero debe dejar de ser tolerante. Cuando usted está teniendo malos pensamientos en su cabecita, usted no puede ser tolerante con eso. Usted rápido tiene que doblar sus rodillas y decirle: Señor, cámbiame, cámbiame, cámbiame. Oh Dios, cámbiame. Y el Señor le va a decir algo: deja de ver el celular todo el día, que por eso tienes malos pensamientos. Mejor ocupa tu mente ociosa en la palabra de Dios. Le va a decir: ponte a leer, ponte a estudiar, ponte a escuchar prédicas, ponte a hacer algo productivo. Porque una mente ociosa es laboratorio ¿de quién? ¿De quién es? Del diablo. Una mente ociosa es laboratorio de Satanás. Pero si usted entiende esta palabra, entonces usted dice: no, a ver, yo no tengo que ser tolerante, no voy a ser tolerante con mi pecado. De pronto empieza a haber un sentimiento malo en su corazón, no puede ser tolerante con eso. Señor, perdóname, Señor, cámbiame, Señor, pero rápido, hermano, así, rápido. Porque si usted deja que eso pase y que el tiempo pase, usted está siendo tolerante. Y el final de todo eso es que Dios, hermano, va a dar tiempo para que se arrepienta, porque Dios dice: todo lo ve. Mire, como dice, el que tiene ojos como llama de fuego, diga conmigo, los ve todo. Y dice, y pies, dice, como semejantes a bronce bruñido. ¿Qué significa eso? Diga conmigo, lo juzga todo. Por eso es que él dice: yo veo, yo conozco, aún lo más secreto que hay en tu corazón. Ese pecado con el que tú estás siendo tolerante, dice Dios, yo lo conozco. Y te doy tiempo para que te arrepientas, porque yo no soy tolerante, dice el Señor. Pero si no te arrepientes, voy a venir un día y voy a empezar a tomar juicio de eso. Porque conoces lo bueno, pero no lo haces. No puedo yo venir, hermano, con mi mente cochina, digámoslo así, con mi mente sucia, llena de malos pensamientos, y aquí levantar las manos, alabar, cantar, qué bonito, dancé, todo, y salgo con la misma cabeza, la misma mente. No puede pasar eso. Si yo entiendo la palabra, el Señor lo ve todo, lo sabe todo, lo juzga todo. Allí mismo donde estoy: Señor, perdóname, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy? Señor, perdóname. Señor, limpia mi corazón. Señor, cambia mi corazón. Ahí es cuando yo debo entender esto. Mire lo que está diciendo allí. Ahora, yo lo comparo a esto. Escúcheme, vayamos a Primera de Samuel. Mire, yo lo comparo esto, Primera de Samuel 2. Lo comparo esto con un sacerdote que fue tolerante. Fíjese. Había un sacerdote que era tolerante.
Fíjese lo que dice, Primera de Samuel 2. Primera de Samuel 2. Abra allí su Biblia. Dos 12. Primera de Samuel 2:12. Mire lo que dice. Los hijos de Eli eran hombres, ¿cómo dice allí? ¿Cómo dice? Impíos. Subraya esa palabrita impíos, por favor. Esa palabra impíos es falta de piedad, o sea, falta de entrega a Dios. O sea, no eran hombres entregados a Dios, los hijos de Eli. Y no tenían conocimiento de Jehová. No eran hombres entregados a Dios y no tenían conocimiento de Dios. Mire, esos son los dos ingredientes, hermano, que jamás debieran existir en la vida del cristiano. Impiedad, no ser entregado a Dios y no conocer nada de Dios. Pero así vive el mundo hoy en día. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba, dice el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todos los israelitas que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: dame la carne de asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues, léalo por favor, ¿qué dice allí? Era pues, ¿qué dice? Muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres, ¿qué dice? Menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino que le hacía su madre. Mire, vayamos al 22, vayamos más abajito. Pero Elí era viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y de cómo, ¿qué dice ahí? Léalo por favor. Cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y Elí les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo que de todo el pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto, ¿qué dice? Hacerlo morir. Mire usted, aquí usted tiene un ejemplo claro de lo que es, hermano, un padre tolerante. Un padre que toleraba el pecado de sus hijos. El pecado de los hijos, obviamente los hijos ya eran grandes, pero el pecado de los hijos les costó la vida. Les costó la vida a ellos, a los hijos. Porque tuvieron un padre tolerante. Tuvieron un padre tolerante. No tuvieron un padre misericordioso. Tuvieron un padre, hermanos, si yo pudiera decirle, tuvieron un padre bueno, pero no tuvieron un buen padre. Porque un buen padre los hubiera corregido, pero el padre bueno los toleró. Los toleró. Cuando, hermano, viene el niño y pum, le mete la patada al papá o a la mamá, le lanza las cosas en la cara a los papás, se le ríe en la cara a los papás, por ponerle un ejemplo, ¿no? Uno como padre, hermano, puede reaccionar de muchas maneras.
Pero si uno no hace nada, si uno no corrige esa mala actitud, uno está siendo tolerante. ¿Cuál es el final de todo eso? Que ellos van creciendo con dos cosas. Primero, con impiedad, son impíos. O sea, no son entregados a Dios. Y segunda cosa, no conocen a Dios. No conocen las cosas de Dios. Porque son los padres los que le enseñan. Cuando usted ve que dice, no, eran impíos y no conocían a Dios, hermano, el primer responsable es el padre. Los primeros responsables son los padres. Porque son ellos los que enseñan esas cosas a los hijos. A ser entregados a Dios y a conocer a Dios. Son los padres. Pero Elí era tolerante. Elí solo les decía, hijitos, no es bueno lo que están haciendo, pero nunca corrigió a sus hijos. Nunca los castigó. La Biblia no dice que los castigó. No habla de ningún castigo. Solo habla de que él les decía que no es bueno lo que están haciendo. En medio de todo eso les dijo algo que es muy importante. Si alguien peca contra su hermano, ¿quién es juez? Dios. Pero si alguien peca contra Dios, ¿quién lo podrá librar? O sea, ¿quién puede ser juez? ¿Quién puede ser intermediario allí? Intermediario. Eso es muy importante porque eso nos explica a nosotros la gracia. En la ley, si un hombre pecaba contra otro hombre, ¿quién era juez de todo? Dios. Pero ahora nosotros estamos en la gracia. Nosotros conocemos al Señor. Mire, se nos ha dado al Hijo. Dice amén. Se nos ha dado al Espíritu Santo. Dice amén. Hermano, se nos ha dado la palabra. Dice amén. Se nos ha dado todo. ¿Qué más se puede dar? ¿Qué más le pueden dar a usted? ¿Qué más le pueden dar? Ya no hay nada más que puedan darle. Ya se hizo todo. Ahora estamos nosotros con el Señor. Pero estando con el Señor, ¿quién, hermano, si nosotros no tenemos temor de las cosas de Dios y empezamos a ser tolerantes con nuestro pecado y con el pecado de los demás, ¿quién, hermano, podrá defendernos, como decía el Chapulín Colorado? ¿Quién podrá, hermano, librarnos de la mano de Dios? ¿Quién podrá hacer eso? Ahora nosotros, hermano, pensamos que no, como nosotros estamos en la gracia, como estamos en la gracia, hermano, es más tranquilo, es más fácil. ¿Quién dijo eso, hermano? ¿Quién dijo que es más fácil? ¿Qué es más fácil, mejor dicho? ¿Qué es más fácil? Porque no es más fácil. Porque antes tenían que transgredir una ley, pero cuando el Señor vino, dijo ya el que piensa ha pecado ya. Eso no es más fácil. Eso se va acá, hermano, a los adentros, se va al corazón, a la mente. Y ese es el pecado que Dios juzga. Aún las intenciones del corazón lo juzga Dios. Y Dios toma una resolución. Lo que me sorprende aquí es que Dios toma, hermano, una decisión. ¿Sabe cuál fue la decisión que Dios tomó? La primera decisión, matar a los hijos de Elí. Eso es muy duro, hermano. Eso es muy difícil. Que Dios, hermano, tome juicio de alguien y mate a sus hijos, hermano. Eso es muy duro. Para los que somos padres, hermano, eso es muy duro. ¿Sabe por qué? Por eso, hermano, entienda la palabra de Dios. Nunca sea tolerante con el pecado. Ni suyo, ni de su casa, ni de sus hijos. No lo sea. No lo sea. Y nunca diga lo que dicen, hermano, es que así vive todo el mundo. No hay que asustarse, no hay que sorprenderse, hermano. No diga eso, porque usted ya no es de este mundo, usted no es mundano, usted es parte del cuerpo de Cristo. Entonces usted haga las cosas conforme a como Dios las dice. Pero siempre, hermano, vamos a ser misericordiosos y decir, te prohíbo hacer eso. Eso no está bien, aquí no se hace eso. Si usted quiere hacer eso, entonces vaya, busque un trabajo, manténgase usted mismo y haga lo que le da la gana. Pero no aquí en la casa. Entonces los hijos van a tener dos decisiones.
La primera va a ser la del hijo pródigo, me voy. O la segunda va a ser, uy, no me dejan hacer lo que yo quiero. Bueno, me toca, aunque sea la fuerza, obedecer. Hermano, estará librando el alma de sus hijos. Los estará librando del juicio. Pero fíjese, hermano. Entonces, la segunda decisión que Dios toma está en el 3, en el capítulo 3 de Primera de Samuel. Diríjase más adelante. Mire cómo dice allí, en el 10, en el 3:10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Mire lo que está diciendo. ¿Qué dice? Yo cumpliré. ¿Contra quién? Contra Elí. Oh, entonces esto era contra toda la casa de Elí. ¿En cuál nos quedamos? En el 12, aquel día yo cumpliré todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, mire cuál fue la respuesta de Elí: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Qué respuesta, hermano, tan sin sentido. Qué respuesta de Elí. Es una respuesta, hermano, que deja mucho que decir, porque, hermano, siendo sacerdote de Dios, siendo, hermano, escúcheme, siendo siervo de Dios, conociendo lo que Dios puede hacer, no tener temor. Es como que alguien dijera, si Dios me quiere mandar al infierno, que me mande al infierno. Hermano, eso no es fácil, eso no es cosa así, eso no es cosa de juego. Le están diciendo que viene el juicio y el Señor va a quitar a la familia de Elí, lo va a desaparecer del sacerdocio, y a Elí, hermano, ya no le importa. Si Dios quiere hacerlo, que lo haga. ¿Sí se da cuenta, hermano? Y déjame decirle una cosa, ¿por qué yo le digo esto? Porque muchas veces la iglesia cae en estos problemas. Las familias caen en esto. El mismo cristiano cae en esto. Y todo por ser tolerantes. La iglesia de Tiatira cayó en esto, por ser tolerantes. El gran problema de ser tolerantes. No debemos ser tolerantes. Si Elí no hubiera sido tolerante, nada de esto hubiera sucedido. Nada de esto hubiera pasado. Los cristianos de hoy en día hablan, hermano, de un avivamiento que sucedió en Estados Unidos, en la calle Susa me parece que es. Ajá, un avivamiento pentecostal.
donde los cultos se extendían, hermano, hasta la madrugada y donde todo el mundo hablaba en lenguas y donde había supuestamente poder de Dios o del Espíritu Santo, y hablan de ese avivamiento como algo extraordinario, como algo grande, como algo, hermano, precioso. Pero una de las cosas que pasaban en esas reuniones que hacían es desorden. Había muchísimo desorden. Y dice, hermano, porque yo me puse a investigar bastante acerca de eso, dice que llegó un punto en el que ya no predicaban, porque ya no se podía predicar, porque la gente ya no quería escuchar la palabra. Lo que la gente quería es que le pongan la mano encima, hermano, caerse al suelo, gritar, o sea, la euforia del cuerpo nada más. Cosa que ya el pastor ya no predicaba. Al principio, cuando empezaron la obra, predicaba 1 hora. Dice que después, cuando iba pasando todo esto, bajaron a media hora, después bajaron a 15 minutos la prédica y después ya no predicaron nada. Ya no había prédica. Todo era solo avivamiento, fuego. Pero dice que en ese grupo de gente se metían hasta divinos, hechiceros. Incluso ellos se ponían a imponer manos a la gente. Fíjese, no es de sorprenderse. Acuérdense que en el tiempo mismo de los apóstoles habían hechiceros, habían brujos que andaban atrás. Había un mago incluso que le dijo a Pedro, me parece que fue, véndeme eso que tú tienes, ¿cuánto cuesta? A Pablo había una mujer que era divina que iba atrás, estos son siervos, estos son siervos. A ellos les interesa camuflarse, meterse allí. En medio del desorden, el diablo, hermano, se pasea. Se pasea. Ahora, hay un avivamiento acá en una universidad de Estados Unidos. Dice que pasan ya 2, 3 semanas, me parece que pasan cantando, orando y cantando. Y lo único que puedo decir, ¿cómo yo sé si es un avivamiento verdadero? Tienen que predicar la palabra. Porque ¿sabe qué pasó en el Pentecostés? Dice que el apóstol Pedro se paró y predicó. ¿Y cuántos se convirtieron? Como 300 personas se convirtieron ese día al evangelio. Por la predicación se convirtieron. No se convirtieron, hermano, por la unción que tenía cada uno, la lengua de fuego que tenía cada uno, sino por la predicación que tuvo, hermano, el apóstol Pedro. Y no fue él, sino Dios hablando a través de él. Y es que la palabra siempre va a traer madurez, la enseñanza va a traer madurez. Se pelean por es de Dios, no es de Dios. Ahí, hermano, en redes sociales se pelean por si eso no es de Dios. Para mí, si no hay predicación de la palabra de por lo menos 1 hora, eso no es avivamiento. Punto. No hay más. Y cuando usted vaya a algún lugar y diga, wow, qué avivamiento, hermano. Ay, hermano, déjeme decirle que para sentirse bien y para llorar no se necesita que el Espíritu Santo esté. Vaya y vea, hermano, cómo los que estudian, música, sonido y las frecuencias del sonido, y se dan cuenta que ciertas frecuencias producen ciertos sentimientos en la gente. Y cuando se tocan esas frecuencias de sonido, la gente empieza a reaccionar de acuerdo a lo que se quiere. Y uno de esos decía, yo puedo hacer lo que yo quiera con la gente. Que ellos reaccionen como yo quiera, porque yo sé cómo tocar los sentidos de la gente. Y no necesita tener el Espíritu Santo. Entonces, si no hay predicación de la palabra, eso no sirve. Eso no sirve, hermano. Porque a la gente le gusta la emoción, le encanta la emoción, hermano, el sentimiento. Y no está mal el sentimiento, pero tiene que haber la palabra. Entonces, fíjese, Dios toma la decisión. Y Dios le dice, voy a matar, los voy a matar y voy a eliminar al sacerdote. Lo voy a eliminar. Y desde ese día, hermano, desde ese tiempo cuando el Señor mató a los hijos de Elí, y quitó a Elí. Elí también murió, acuérdense cuando robaron el arca, los filisteos, y Elí se fue para atrás, hermano, y se cayó de nuca, y se dice que le explotó la cabeza, hermano, y los hijos fueron muertos allí por los filisteos, y el arca fue robada.
Se la llevaron los filisteos. Desde ahí para adelante, el sacerdocio de Elí se terminó. Nunca más Elí volvió a ser sacerdote en Israel. Ni la descendencia de Elí. Todos ellos desaparecieron. ¿Dios cumplió lo que dijo que va a hacer? Dios lo cumplió. Dios nos viene hablando a nosotros. Dios te viene hablando a ti. Dios me viene hablando a mí. A mí Dios me ha dicho, esto que tú tienes, que tú piensas, que tú haces, no. No seas tolerante con eso. No seas tolerante. Y a nosotros y a ustedes, Dios también le está diciendo lo mismo. Y a usted que está ahí le está diciendo lo mismo, Dios. ¿Por qué sigue siendo tolerante con los videojuegos? ¿Sigue siendo tolerante con tu forma de hablar? ¿Por qué sigue siendo tolerante con esto, con el otro? ¿Por qué seguimos siendo tolerantes? Seguimos siendo tolerantes con todo eso. Pero Dios no lo es. Dios no es tolerante. Así que le ruego yo, hermano, y le digo en el Señor, escúchame, iglesia, dirija su miradita acá un ratito. Le ruego yo que deje de ser tolerante con el pecado suyo y con el pecado de su casa. No sea tolerante. Eso no quiere decir que va a llegar a la casa y va a empezar a gritar, no, es que esto, acá, esto. No. Porque podemos confundir las cosas. Elí no tenía que ir a gritar a los hijos. ¿Sabe qué tenía que hacer Elí? Decirle a los hijos, hijos, por lo que ustedes están haciendo, no vuelven a ministrar más. Y si quieren volver a ministrar, ruéguenle a Dios que tenga misericordia de ustedes, pero quiero ver una buena conducta. Es muy diferente. Elí no tenía que llegar a gritar, ¡hey!, a coger el palo y darles, hermano, por donde caiga. Elí no tenía que hacer eso. Elí era sencillo. Poner reglas. Diga conmigo, reglas. A medida que nuestros hijos van creciendo, usted tiene que ponerle reglas. Y déjame decirle, iglesia, usted póngase reglas. Darío, tú tienes que ponerte reglas. Joel, tienes que ponerte reglas. Usted, cada uno de ustedes tienen que ponerse reglas. Yo como pastor tengo que ponerme reglas. ¿Sabe cuál es una de las reglas que yo tengo que ponerme? Primero, yo no puedo ver cualquier cosa en la televisión. Tengo que aprender a ver algo que verdaderamente edifique. O que aunque no edifique, hermano, digamos, no sea una película cristiana, por lo menos, hermano, no tenga contenido sexual, no tenga contenido de cosas así. Porque hay que mantener pura la mente. Segunda regla, tengo que separar todos los días tiempo para buscar las cosas de Dios. Eso es regla. Hay que tener reglas. Entonces, cuando nosotros, a medida que nuestros hijos van creciendo, también hay que poner reglas. ¿Va a ser muy difícil? Sí, va a ser muy difícil, es un reto. Pero es un reto para valientes. Porque lo que Dios le dijo a Elí, eso era para valientes. Que un día Dios le diga a alguien, si no corriges a tus hijos, los voy a matar. Nadie quiere escuchar eso. Ningún padre quiere escuchar eso. Ningún padre quiere escuchar eso. Pero debemos escuchar aquí, ahora. Lo que yo le estoy diciendo a usted, lo que la palabra nos está diciendo, lo que Apocalipsis nos dice, el ejemplo del sacerdote Elí, escúchelo ahora. Y empiece, hermano, a caminar en la palabra de Dios. Ya no sea tolerante. Ponga reglas en su vida. Ponga reglas. Ponga reglas. Y así se va a dar cuenta, hermano. Y así usted va a ver la bendición de Dios. Y así va a ver usted, hermano, el respaldo de Dios en su vida. Y así va a ver cómo usted empieza, hermano, a tener dificultades, conflictos, enfermedades. Levanta hermano, su mirada a los cielos, clama al Señor. ¿Y sabe qué dice el Señor? Aquí estoy, dime.
pero porque usted, hermano, entiende y obedece su palabra. Dios no miente. La mayoría de veces que somos tratados, la mayoría de veces que somos echados en cama, ¿sabe por qué es? Porque somos tolerantes con lo que Dios no es tolerante. Y cuando estamos echados en cama, lo peor que podemos hacer es echarle la culpa a Dios por las cosas que nos pasan. Y lo mejor que pudiéramos hacer es decirle, Señor, qué falta de limpiar en mí, qué falta de moldear en mí, qué falta de hacer en mí, Señor. No dejes de hacer tu obra. Que no me falte la fe. Eso es lo mejor que podemos hacer cuando estamos en cama. Porque ahí es, hermano. Cuando estamos sanotes, hermano, andamos bien y caminamos bien y comemos bien y nada nos hace daño, hermano, hasta nos reímos de las cosas que nos dicen. Hey, ya es hora de cambiar, hasta nos reímos. Pero cuando estamos en cama, ahí es diferente. ¿Verdad que sí? Cuando estamos en cama, por eso dice el Señor, los voy a echar en cama. Fíjese usted. Pero eso, hermano, eso es misericordia, porque cuando los echa en cama, ¿para qué es? Para que se arrepientan. Mire que no dice los voy a matar, sino los voy a echar en cama para que se arrepientan. Lo mejor que puede hacer, hermano, es dejar de ser tolerante con su pecado, con mi pecado, y empezar a agradar a Dios. Dios le da tiempo, pero ese tiempo tiene un límite. Por eso ponga reglas en su vida. Reglas para buscar a Dios. Reglas para no ir donde no debe ir. Para no hacer lo que no debe hacer. Para ni siquiera, hermano, entablar relaciones sentimentales con gente que no debe entablar relaciones sentimentales. Ponga reglas en su vida para que podamos ver cómo Dios nos guarda, hermano. Cierre sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor, en esta noche. Gracias por la vida de mis hermanos, gracias por los que están aquí, por los que escuchan, Señor, por internet. Gracias, oh Dios, por toda tu iglesia, Padre Santo. Yo te agradezco, Dios. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Oh, perdónanos, Señor, porque somos muy tolerantes. Somos demasiado tolerantes con nuestros pensamientos pecaminosos, con nuestros sentimientos pecaminosos. Somos tolerantes, Señor, con nuestro pecado, oh Dios. No ponemos reglas, no tenemos reglas en nuestra vida, en nuestra conducta. Por eso, Señor, es que muchas veces, Padre Santo, tenemos que ser echados en cama para poder entender que tú todo lo sabes, lo conoces, lo ves, que nada se esconde de tus ojos, Señor, de tu conocimiento, y que tú pagas según, Señor, las acciones de cada uno. Ayúdanos a entender esa verdad, Padre Santo. Te ruego, Señor, que formes en mí, dígale, Padre, un carácter firme, un carácter, Señor, de firmeza, Padre, que no seamos más tolerantes con nuestro propio pecado, ni con el pecado de nuestra casa, ni con el pecado de nuestros hijos. Danos la sabiduría, la determinación, Señor, para poder corregir lo que está mal y para poder criar en rectitud, Señor amado. Te pido, Padre, que seamos sabios. No, Señor, en gritos, no, Señor, en golpes, sino, Padre, que podamos entender y ser sabios y poder formar y corregir. Si se necesita vara, Señor, vara al niño, Padre. Consejo, Padre Santo. Amor. Pero sobre todo, Señor, que podamos corregir lo que está mal. Que podamos dejar de ser ya tolerantes y empecemos a ser rectos delante de ti, Señor.
mi mente, mi corazón, dígale, Padre, todo lo entrego en tus manos. Todo lo entrego a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido, Dios. Te pido por aquellos que están enfermos, que tal vez están siendo tratados, oh Dios. Que tú quieres tratar su mente, sus corazones, aquellos que han sido echados en cama. Te ruego, Señor, que puedan entender y puedan ser perfeccionados, puedan ser moldeados, puedan ser pulidos, oh Señor, y salgan de allí, oh Dios, como el oro pasado por fuego, Señor. Conserva sus almas, oh Dios, oh Padre, sálvalos. Oh Señor, haz tu obra sanadora, tu obra regeneradora, tu obra poderosa, oh Señor, que cambia, que transforma, que santifica, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, oh poderoso Dios. Te alabo, Señor, y te bendigo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Le damos gracias a nuestro Dios por este tiempo. Ya no sea tolerante, sea misericordioso.